Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy vengo con un desempaquetado patrocinado por Lightake de un cubo de velocidad que tengo muchas ganas de probar. Dentro cabecera. Como os decía, este paquete viene de Lightake y es un unboxing patrocinado. Como es mi primer unboxing de estas características en el canal, quería dejar muy claras primero las reglas de juego. Y es que, en primer lugar, en este canal siempre voy a decir muy claro cuando un desempaquetado ha sido patrocinado por alguna casa o por alguna tienda, o cuando son cubos que me he comprado yo con mi dinero para mi colección personal o simplemente porque me apetecía enseñarlos en el canal, para que vosotros podáis tener criterio y interpretar como consideréis conveniente lo que yo diga durante ese vídeo. No obstante, y esa es la segunda cosa que quería comentar, doy mi compromiso de que todas las opiniones que yo vierta en mis vídeos, tanto si son unboxing comprados por mí o patrocinados, van a ser con la sinceridad como protagonista. Es decir, yo no voy a tratar de deciros nunca que un cubo es bueno. Si a mí me parece que es malo o que es una castaña, lo voy a decir con total transparencia. Y una vez ya aclarado esto, vamos a abrir el paquete porque tengo muchas ganas de probar este cubo. Como os decía, es un cubo de velocidad y aunque yo ya no practico mucho velocidad, sí que me he ido haciendo con unos cubos principales, casi todos ellos ya con imanes, pero de esta categoría todavía no tenía ninguno. Bueno, después de forcejear un poquito con la bolsa ya he conseguido sacar la caja. Como os decía, el unboxing que estaba esperando es del nuevo Megaminx magnético de Kiji, pero inmediatamente que he sacado la caja de la bolsa me he dado cuenta de que lo que me han enviado no es la versión magnética, sino la versión normal. Se ve porque aquí falta la M y porque el logo es negro. En los magnéticos el logo es dorado. Pero, bueno, la primera en la frente, tendré que reclamarles a ver por qué se han equivocado y no me han mandado la versión magnética. Pero vamos a probar el cubo, que seguramente tampoco será malo, aunque mi gozo en un pozo, porque ya os digo que tenía muchas ganas de tener un Megaminx magnético. Y además es muy probable que a día de hoy, a los que os interese la velocidad, pues probablemente os interesaría mucho más tener la opinión sobre el magnético que sobre este. Antes de hacer los primeros giros os quería comentar que yo todavía no tenía ningún Megaminx magnético porque mi main fue durante mucho tiempo el Shengshou convencional, que se atascaba bastante. Después Shengshou sacó esta versión, que es el Aurora, que tiene unas pequeñas hendiduras aquí que dan un poquito más de grip a las esquinas. Y además pues venía ya con unos orificios Florian bastante importantes que le daban al cubo y le dan un corte de esquinas directo bastante bueno, incluso un corte inverso que para un Megaminx pues no está muy mal, y se convirtió en mi cubo principal para Megaminx. Después salió el Shengshou Pearl, que también me lo compré, no lo tengo aquí porque sinceramente ya los orificios Florian eran tan bestias que el cubo se volvía inestable, y aunque sí que tenía todavía mejor agarre en las esquinas porque estas hendiduras eran aún más pronunciadas, pues nunca me llegó a gustar. Así que mi cubo principal era este Shengshou Aurora. Cuando Kiji sacó su primer Galaxy, que lo tengo también aquí, me lo compré porque me gustaba probarlo, pero la verdad es que al principio no conseguía adaptarme, por dos motivos. Y es que estaba muy acostumbrado al esquema de colores de las pegatinas de Shengshou, y aunque lo que es el esquema en sí no cambia, es decir, los colores son los mismos, son un gris, con un azul, un naranja, un verde pálido, un rosa y un crema, y aquí obviamente pues rojo, verde, morado, amarillo y azul oscuro. Pero los tonos del stickerless pues no me acaban de convencer y no conseguí hacer buenos tiempos porque el reconocimiento de las piezas me costaba más. Sin embargo, poco a poco pues me fui acostumbrando a él
Y tengo que reconocer que el tamaño más grande, no sé si os podéis fijar ahí, pero la diferencia en altura de todo el cubo es pues, más de medio centímetro, yo creo. Pues yo que tengo unas manos grandes, este cubo, pues aunque no se me hace demasiado pequeño, sí que enseguida me acostumbré a este más grande y se me hacía bastante más cómodo de girar. Y después, la versión Sculpture, estas hendiduras que tiene en las piezas, hace que sea mucho mejor el agarre de lo que consigue ShengShou con estas hendiduras. Total, que se convirtió en mi cubo principal el Galaxy V1, y cuando Qiji sacó el V2, que además ya fue cuando sacó su primer magnético, yo estaba pensando en comprármelo, pero después empecé a oír reviews de que el tamaño era muy pequeño y dado que yo estaba muy a gusto con este en tamaño tan grande, pues al final decidí no comprármelo. Por eso estaba muy ilusionado por este V2L, que es un tamaño intermedio entre el V1 y el V2 original, y que yo creo que comparándolo con el ShengShou es incluso un par de milímetros más alto. Pues este cubo podía, sin ser otra vez demasiado pequeño para mi gusto, añadirle pues algunas mejoras y además los imanes para convertirlo probablemente en mi nuevo cubo principal. Bueno, no me enrollo más, que estoy hablando demasiado de otros cubos que no son el protagonista de hoy, pero lo cierto es que una vez que he visto que la versión que me han mandado no tiene imanes, pues no os voy a negar que he perdido parte del interés que tenía en este desempaquetado. Antes de nada vamos a ver el contenido de la caja. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay una pequeña cajita blanca. Ya no hay nada más, la caja está vacía. Bueno, este es el típico panfletillo, que tampoco vamos a perder mucho tiempo con él, aunque bueno, parece que viene con todos los algoritmos para resolver el Megaminx y además está en inglés. Esto está mejorando con respecto a los antiguos panfletos que solo venían en chino. Y vamos a ver en esta cajita que hay. Ajá. Son las piezas en plástico negro por si alguien quiere sustituir bien el blanco o yo creo que normalmente el gris por el color negro. Viene pues la pieza del centro y las piezas para las aristas y para las esquinas para desmontar la arista. Se separa fácilmente en dos y la esquina en tres partes y sustituir uno de estos colores por el color negro. Esto siempre viene bien, es un detalle que lo incluyan con el cubo ya de serie. Vamos a comparar con su hermano mayor, el V1. Aquí sí que podéis ver también la diferencia de tamaño. Este V1 venía muy bien lubricado de la caja y como lo podréis oír, todavía el giro es muy suave. Este cubo parece como que tiene un tacto más rasposo, quizás porque no está bien lubricado. De hecho es que no está en absoluto lubricado, o al menos no que yo pueda ver. Pero bueno, el tamaño sí que lo noto otra vez más pequeño. El tamaño es básicamente el mismo que el del ShengShou, que sin estar mal, pues ahora sí que me puedo hacer incluso más idea de que el V2 original, si era bastante más pequeño que esto, tenía que ser demasiado pequeño. O sea, es que a mí prácticamente no me entra, la salchicha que tengo de dedo no me entra aquí en la altura de la capa para poderla girar convenientemente. Bueno, como os digo, las primeras impresiones sobre el giro son que el cubo gira bastante bien, a pesar de que no está lubricado. Vamos a ver corte de esquinas. El corte de esquinas directo parece bueno. Dejadme que compare con el de su hermano el V1, que también corta directo hasta media
hasta medio giro sin demasiados problemas, con un poco de esfuerzo. Vamos a ver. El corte directo es muy parecido. Incluso diría que... no, tampoco menos. Vamos a comparar la forma de los centros. Se ve que los orificios Florian son muy similares, aunque el centro es un poco más redondeado, que quizá eso mejore uno de los defectos que yo creo que tenía este cubo, que es el corte de esquinas inverso, que tenía incluso menos que el Shengshou. Veis que prácticamente no corta más que ahí sí corta, pero una vez que se solapa ya la esquina con el centro, ya prácticamente no corta. Yo espero que este sí que mejore, y efectivamente mejora muchísimo el corte inverso. Uy, media pieza, incluso línea con línea. Esto, mira, esto no lo esperaba. Pensaba que sería alguna mejora, pero no tan sustancial. Es que prácticamente corta con línea con línea. Esto sí que puede ser interesante. Añadido a los imanes de la versión magnética, tiene que darle mucha más estabilidad al giro y a la vez mucha más fluidez a los algoritmos. Pensaba que había tenido un corner twist, pero ha sido imaginaciones mías, porque otro de los pequeños problemitas que tengo yo con este cubo, a pesar de que, como os digo, era mi main hasta ahora, es que es bastante fácil girar una esquina, sobre todo cuando estás haciendo los algoritmos de la última capa con un poco de prisa. Pensaba que ahora se me había girado una esquina, y la verdad es que girándola a mano es igual de fácil girarla que en este cubo. Habrá que ver cuando lo resolvamos si eso es así o es simplemente sensación mía ahora, de primeras impresiones. La verdad es que la fluidez, aunque yo pues soy bastante malo en Megaminx y hace bastante que no practico en serio, parece buena. Así que, bueno, las impresiones son buenas. El giro, desde luego, a pesar de que el cubo parece que no está lubricado, se hace sin esfuerzo y se ve el cubo estable. Pero bueno, yo el principal problema que tengo, y lo que sí que esperaba que fuera a mejorar con los imanes, es pues lo típico de que estás sujetando el cubo y con un dedo sin querer mueves una capa que no estás en ese momento queriendo girar, y se te desalinea un giro y te provoca bloqueos. Bueno, vamos a tratar de ver un poco las piezas por dentro. Vamos a ver si puedo sacar una arista. Aquí está. Y una esquina. ¡Yujú! Salido volando, y vamos a compararlas con las del V1. Vamos a comparar las aristas. Bueno, como podéis ver, el V1 era totalmente plástico primario con unas tapitas que de hecho se podían quitar para cambiar, por ejemplo, el color de la cara gris por negro, por ejemplo. Este, sin embargo, solamente tiene en plástico primario el pie, y lo que es la pieza está hecha de dos mitades de plástico ya coloreado. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que el diseño no tiene mucho que ver, sí que hay cierto parecido, pero el diseño ha cambiado casi por completo, sobre todo en la parte del pie y los torpedos, que aquí veis que en el V1 era bastante más sencillo, mientras que en el V2L hay una especie de doble torpedo, aunque en realidad me ha costado bastante menos popear las piezas del V2 que del V1, quizá es porque lo tengo un poquito más apretado. Y vamos a ver ahora las esquinas, que tampoco se parecen mucho. Aquí veis la del V1
con una pata mucho más gruesa y con un pie también muy ancho y muy sólido. Y aquí veis la pieza del V2M, perdón, del V2L, que tiene estos piquitos con esta hendidura que supuestamente son el sistema anti-corner twist, aunque ya habéis visto que es bastante fácil de girar las esquinas con la mano, que si veis aquí en el 1 no lo tenía, es decir, toda esta línea es recta desde la pata hasta el borde de la esquina. Y bueno, además, pues la pata es mucho más finita, se ve un diseño bastante más aligerado, aunque en realidad, bueno, aparte que el cubo es más pequeño, sí que se nota un poco la diferencia de peso, pero no mucho. Yo creo que con los imanes van a venir pesando prácticamente lo mismo. Y bueno, pues un diseño, vamos a ver si podemos echarle un ojo al centro. Bueno, el centro tiene un diseño bastante parecido, no sé si los podéis apreciar. Un diseño que, como veis, cambia más por dentro que por fuera, porque por fuera las diferencias son menores, excepto por, como os comentaba al principio, la mayor redondez de las curvas de los centros. Pero bueno, la sensación al girarlo es bastante parecida. Ya os digo que tampoco puedo comparar del todo porque este cubo todavía no está lubricado, venía muy seco de fábrica y no puedo comparar bien, pero las sensaciones no son tan diferentes como las diferencias que se observan en el mecanismo. Vamos a mezclar el cubo. A ver si al mezclarlo por completo vemos si tenía algo de lubricación o no. Bueno, después de hacer unas cuantas resoluciones con el cubo, tengo que decir que es un buen cubo, no desmerece para nada a sus hermanos el V1 y el anterior V2, que yo no lo tengo, pero que, bueno, no hay más que ver los récords del mundo que se han hecho con él para saber que es un buen cubo. Sigo echando de menos la estabilidad adicional que le darían los imanes, pero la verdad es que el cubo mejora bastante sobre el V1, sobre todo la fluidez de movimientos, y para ello yo creo que el diseño de las esquinas y el mejor corte inverso que le da tiene mucho que ver. Así que en principio, y a falta de ver si consigo o no la versión magnética, probablemente cambiaría mi cubo principal del V1 a este V2L. Y ya para terminar, yo únicamente me quedo con la sensación de que lo hubiera preferido un poquito más grande. Ya acostumbrado al V1, este se me hace un poquito pequeño, aunque bueno, no es nada que me impida usarlo y que me impida ver las mejoras que tiene sobre este, sobre todo, como he comentado ya, en corte inverso, etcétera, que hacen que los algoritmos salgan más fluidos. Si bien es cierto que, como ya he repetido en varias ocasiones, echo de menos los imanes que le habrían dado mayor estabilidad. Pero en definitiva, un buen cubo. Únicamente tendré que hablar con Lightake a ver por qué no me han mandado la versión magnética. Si al final me la mandan, probablemente lo sortearé, así que estad atentos. Os dejaré el enlace de compra aquí abajo, tanto a la versión normal, que es esta, como a la versión magnética. Esta no me había mirado cuánto vale, creo que unos $13, no estoy seguro, no os fiéis de lo que os digo. La versión magnética, la última vez que había mirado, estaba por $21,99, que a mí me parece un precio bastante razonable para un Megamix magnético tope de gama como tiene que ser este. Y poco más ya que decir. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Como siempre, suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós.